Bien, chicos, buenas tardes, ya casi buenas noches. Bienvenidos a una nueva sesión, en esta oportunidad del curso de trigonometría. El tema que vamos a trabajar hoy es longitud de arco, ¿ok? Nosotros hablábamos, yo les mencionaba hace un tiempo, la importancia de lo que eran las circunferencias en la navegación, ¿ok? La importancia que tenían las circunferencias en lo que es la navegación. ¿Y por qué en la navegación? Porque el tema de navegar el océano y navegar los mares, es una muestra del intelecto y del ingenio humano. Porque ¿cómo es posible que un barco salga de Japón y llegue a las costas del Perú sin ir a parar en otro lado? Si es que cuando uno está en el mar, pues no hay dirección de nada, ¿no? No hay sentido de proximidad ni de ubicación como tal. Claro, en la era moderna la historia es diferente porque tenemos GPS, tenemos radares, sistemas satelitales de posicionamiento global que indican cuál es la ruta que debes seguir, sin inclusive hasta la velocidad y todo para que llegues apropiadamente a tu destino. Pero con los inicios de la navegación, que es mucho antes del inicio del GPS, no existía, no existía esta tecnología y sin embargo existió la navegación. Y la navegación existió gracias a las teorías matemáticas relativas a la circunferencia. ¿Ok? Profesor, ¿por qué relativas a la circunferencia si eso es planito? Sí, eso es planito, pero la Tierra es esférica. Entonces realmente las distancias y las formas para navegar no se calcula con geometría plana, sino con geometría esférica. Con geometría basada en círculos, geometría basada en círculos y en porciones de esfera. De allí la importancia del tema de longitud de arco, y eso es lo que vamos a repasar el día de hoy, porque realmente es un tema que ya estudiamos, ¿no? Y vamos a hacer un repaso y a ver unos nuevos ejercicios. Entonces, te presento en este momento la clase de longitud de arco, que vamos a darle acá presentación. Bien, bien. Entonces, ¿qué es el arco, no? La circunferencia es este borde negro. Este borde negro, eso es la circunferencia. Si yo quiero un arco, sería un pedacito de la circunferencia. Esto que pinté en rojito, ese viene siendo el arco. ¿Ok? Y la longitud del arco es el tamaño de ese arco. Si yo agarro una reglita, si yo corto la circunferencia y estiro eso como si fuera un hilo y lo mido con una reglita, ese tamaño es la longitud. A eso llamo longitud. Pero los matemáticos se dieron cuenta que ¿qué hice? Los matemáticos se dieron cuenta que esa longitud queda perfectamente determinada si yo conozco dos cosas. Una es el ángulo central que se forma y otra es el radio. Si yo conozco esas dos cosas, yo puedo saber cuánto vale la longitud. La única condición que debo establecer sobre esas dos premisas es que el ángulo tiene que estar en radianes. ¿Ok? El ángulo tiene que estar en radianes. Bien. Es decir, profesor, que si yo conozco el radio y sé cuál es la abertura, ¿yo puedo saber cuánto vale ese borde de la circunferencia? Sí. Y eso les sirvió a los vikingos para ser pioneros en navegación. Porque aunque se sabe que Cristóbal Colón es al que se le atribuye el descubrimiento de América, hay teorías e indicios que indican que los vikingos fueron los primeros en visitar el continente americano. ¿Ok? Que no fue Colón, sino que fueron los vikingos. Acaba de llegar Tracy. E independientemente, ¿no? de que haya sido Colón no fue el primero en navegar. La navegación ya existía antes de Colón y existía entre pueblos que, aunque no estaban tan lejos, suponían un conocimiento matemático para poder llegar de un lugar a otro, porque si no ibas a ir a dar a otro sitio. ¿Ok? Bien, entonces acá está con un poco más de precisión lo que es la longitud del arco, ¿no? Si yo tengo una circunferencia con radio R y con centro O, un arco, o sea, una porción de ella, calcularemos la longitud de ese arco de la siguiente manera. Longitud es igual a teta por R, donde teta es el ángulo central, pero está medido en radianes. Si está en sexagesimal, no me sirve. Tengo que convertirlo. Si está en centesimal,
no me sirve. Tengo que convertirlo. Profesor, ¿y cómo convierto de sexa a radianes? Divido entre 180, multiplico por pi. Y si quiero de centesimales a radianes, divido entre 200, multiplico por pi. ¿Alguna duda con eso? ¿Alguna duda con eso? ¿Está claro lo que acabo de decir? ¿O no está claro? ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? No, profe, todo está clarito, bien explicado. Ok. Bien, entonces, de todo eso, obviamente esto lo podemos sacar de la fórmula anterior, ¿no? L era igual a teta por R, o sea que teta es L entre R es L entre teta, o sea, ahí no hay nada del otro mundo. Esto sale de la fórmula anterior. Esta es una propiedad, estas dos son propiedades muy importantes. Primero es cómo se obtengo el ángulo a partir de estos dos arcos y de esta distancia que no es el radio. Esta distancia no es el radio es todo esto. ¿Okay? Esta distancia es una porción del radio. Para ser exactos es la distancia que hay entre el arco B y el arco A. Esa distancia que la separa, eso es lo que me interesa a mí para esta fórmula. Y me dice, el ángulo teta es igual a que usted reste los dos arcos y lo divida entre la distancia que los separa. Apréndete esa fórmula porque la vamos a necesitar ahorita en los problemas. Apréndetela. ¿Ok? Y otra cosita interesante es esto que vemos aquí, ¿no? ¿Qué significa esto que está acá? Que los cocientes son proporcionales, son directamente proporcionales. Si yo divido L1 entre L2, me va a dar igual a L3 entre L4. Es decir, que las relaciones que ahí se establecen entre los arcos son directamente proporcionales. Ergo, si yo trazo una línea aquí, aquí, los pedazos que se forman, eso es lo que quiero que entiendan, ¿no? Los pedazos que se forman, este pedazo, este de aquí, yo no estoy diciendo que son iguales, y este de aquí, mira que todas las marquitas son diferentes. Esos pedazos que se forman, si yo los divido, el número que me va a salir es el mismo. Entiéndase por aritmética que son directamente proporcionales. Los cocientes me dan igual, por lo tanto son directamente proporcionales. Eso es lo que significa esta gráfica de acá. Los cocientes de estos dos es igual a los cocientes de estos dos. ¿Ok? Eso es. Uy, salió otra rayita. Bien. Seguimos. Ahí se nos presenta el primer ejercicio, un ejercicio muy sencillo. Acá te advierto, acá hay un error de mi parte, acá no es 18, es 60, ¿no? Solo que lo cambié arriba y no lo cambié aquí abajo. Es 60. Bien, entonces yo te digo, el radio vale 60, el ángulo vale 30. Y mi pregunta es, ¿cuánto vale este arco? ¿Cuánto valdrá ese arco? ¿Puedo usar directamente este 30, este ángulo de 30, o tengo que hacerle algo? ¿Puedo usar directamente este ángulo de 30 o tengo que hacerle algo? Yo te había dicho que había una condición para el ángulo. ¿Cuál era la condición? ¿Quién me la recuerda? Si no, pues, ¿qué pasó con la clase? Si lo dije al principio, hace unos escasos 4 minutos. Hay una condición sobre el ángulo. ¿Quién me dice cuál es? ¿En qué sistema de medición tiene que estar inscrito el ángulo? Hexagesimal. Ese está en Sexa, pero así no me sirve. Tengo que tenerlo en otro sistema. ¿En qué sistema es? Centesimal, profe. Ya, no adivinen más. Voy a mover la diapositiva y ustedes van a leer y me van a decir. No les voy a decir. A ver. Lean y me dicen. ¿En qué sistema tiene que estar? A ver, lean la ficha, lean la diapositiva. Radianes. Tiene que estar en radianes. Para yo calcular la longitud, el ángulo tiene que estar en radianes. 30 grados sexagesimales, ¿está en radianes? 30 grados sexagesimales. No, No, ¿verdad? ¿Cómo lo llevo a radianes?
Dividiéndolo sobre 180 y multiplicándolo por pi. Exacto. Y si yo divido 30 entre 180, eso me da un sexto. Multiplicado por pi, me da pi sextos. Por eso es que Y aquí dice, sextos. por eso es que aquí dice pi sexto. Quiere decir que este ángulo vale pi sextos. ¿Ok? Y ese valor es el que voy a utilizar para la longitud. Pi sexto. Pi sexto por lo que vale el radio. ¿Pero cuánto vale el radio? El radio vale 60. Yo te dije que este no lo íbamos a tomar. Es un error. El radio vale 60. Entonces sería pi sexto por 60. Si yo multiplico pi sexto por 60, eso me da 10 pi. Porque sexta con sexta me queda 10. Por pi es 10 pi. ¿Ok? Si pi vale aproximadamente 3.14, quiere decir que el arquito va a valer 31.4 centímetros. ¿Ok? Porque la unidad es centímetro. Quiere decir que este arquito vale aproximadamente 31.4. ¿Está claro o no está claro? Creo que sí, porque si no ya hubiesen dicho. Segundo ejemplo, me dicen, la longitud vale 8. Ya me están dando la longitud. El ángulo vale 40 en centesimales. Quiero que me digas cuánto mide el radio. ¿Cuánto mide el radio? Entonces yo te recuerdo que de acuerdo a la fórmula que vimos, longitud es ángulo por radio. Entonces el radio va a ser longitud entre el ángulo, obviamente. Pero el ángulo está en centesimales. ¿Me sirve o no me sirve? ¿Me sirve en centesimales? ¿Lo puedo utilizar? ¿Multiplico por 40 o no puedo? No, profe, no sirve porque la ley dice que tiene que estar en radianes. En radianes. ¿Y cómo lo llevo a radianes? Dividiéndolo sobre 180 180 y multiplicándolo por por pi. pi. Eso es si estuviese en sexagesimal, pero está en centesimal. Si está en sexa, Creo que era 280. claro, lo divido entre 200. 200, no ¿A 280. 200? ¿Era 200? Claro, porque en centesimales dividimos toda la vuelta en 400 pedazos. Entonces, media vuelta es 200. ¿Ok? Entonces, 200, 40 entre 200 y lo multiplicamos por pi. Si yo divido 40 entre 200, eso me da un quinto. Un quinto. Por pi es pi quintos. Entonces, este ángulo vale pi quintos de radián. Ya lo tengo en radián, aquí está escrito. Pi quintos por el radio es igual a la longitud, pero la longitud es 8 pi. Y este es el ángulo, y este es el radio. Si yo quiero saber cuánto vale el radio, a este señor de aquí lo paso a dividir. Profesor, pero usted dice que es 40. Claro, porque ya hice la cuentita. Pero la cuenta tú la puedes hacer fácil. 8 pi, ¿verdad? Me imagino que hay un 1 aquí imaginario debajo del 8 para que sea una fracción. Y la fracción más grande sería pi sobre 5. ¿Qué se hace para resolver esta división? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué se hace para resolver esta división? ¿Qué método aplicamos? Profe, orejita grande y orejita pequeña. Claro, ¿verdad? Claro. Orejita grande y orejita pequeña. Obviamente los pi se van a cancelar porque los dos están en el numerador. Entonces me queda 8 por 5, me da 40. 40 sobre 1 por 1, porque el pi se fue. 40 sobre 1, pero eso es 40. Por eso es que aquí dice que R vale 40. ¿40 qué? 40 unidades, porque es distancia, ¿no? Solamente que aquí la longitud no está escrita en qué, si en centímetros, en milímetros, por eso le ponemos unidades. 80, 40 unidades. Las unidades que hay aquí son las unidades que va a haber aquí. Eso es lo que quiere decir. Bien. Bien. Ejemplo 3. Ejemplo 3. Lo mismo, ¿no? Yo lo primero que tengo que ver es que me están pidiendo la suma de estas dos longitudes, pero los ángulos los tengo en centesimal y en sexagesimal. Entonces, para llevarlos a radianes, aquí divido entre 180 y multiplico por pi. Y aquí divido entre 200 y multiplico por pi. Obtengo 3 pi sobre 20
y pi cuartos. Vengo y saco mis cuentas. La longitud 1 es el ángulo por el radio, sería 3pi sobre 20 por 20, porque el radio vale 20. 20 se va con 20 y me queda que esto es 3pi kilómetros. Profesor, ¿por qué kilómetros? Porque mira acá la unidad que había. 20 kilómetros. Aquí me faltó escribir kilómetros. ¿Ok? Entonces es 20 kilómetros. Por eso el resultado es 3pi kilómetros. Y el otro es pi cuarto por 16. Cuarta con cuarta y me queda 4pi. 4pi kilómetros. ¿Por qué kilómetros? Porque mira la unidad que hay. Aquí faltó kilómetros también. Entonces es kilómetros. Y como me pidieron la suma, 3 manzanas más 4 manzanas son 7 manzanas. 7pi kilómetros. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Bien. Bueno, obviamente tenemos que copiar esto, ¿no? En el cuaderno, resolver la ficha, colocarla así y enviarla en una sola fotografía. Bien, entonces dejo de compartir aquí y voy a mostrar la ficha, voy a mostrar un ejercicio. Voy a dar 2 minutos para resolverlo y el que lo resuelva se va a llevar un puntaje pues en el examen. A ver, ficha, bimestre 3. Por ejemplo, ya sé que Profe, yo no encuentro la ficha. Valentino tiene un punto ya en el examen, si mal no recuerdo. ¿Verdad, Valentino? Sí, profe. Tiene un punto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora quién se gana el punto en este. Vamos a ver. Ok. Comparto la ficha. Esta es la ficha que vamos a utilizar. Ok, esta es la ficha. Y quiero que resuelvan el primer ejercicio. Observaciones. El resultado aquí, cuando lo hagas, te va a salir en radianes. Pero en la clave está en sexagesimal. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que llevarlo, ¿verdad? De radianes a sexa. Profe, esa hoja creo que no la tengo. No la Profe, no la tiene. tengo esa ficha. Profe, pero No, si profe, no nosotros la ya tengo. estamos en el tema, nosotros ya estamos en el tema 6, en el 7, perdón. Pero la ficha es la 6. Esa es la que estamos viendo. Porque Profe, en mi yo caso no lo lo estaba buscando y conté. no la No, encuentro. profe, No es hay. diferente a la que tenemos. ¿Por qué es diferente? A ver, vamos a dejar de compartir. Enciende la cámara y me muestra. La de nosotras, profe, es esta. Ajá. Muéstrame a ver, por favor. Claro, esa es la que A me ver, parece a mí también. un ratito. Igual que Valentina, profe, me No, parece su... no la muevas. No hay No, hoja, su misma profe. ficha me parece. Pero eso, ajá, así, acércala más. Dice superficie de un sector circular. Esa es la 7. Quiero la No 6. tenemos, Solamente tenemos esto, profe. O sea que no les dieron ficha 6. No, eso no tenemos. Ya. Entonces, como ya está en la plataforma, van a tener que copiarla. Son 5 problemas, nada no de... se puede pegar. Sí, la puedes imprimir. Si la tienes para imprimir, la puedes imprimir. Ok, no hay problema. Profesor, el ejercicio me sale pi entre 6. Claro, eso ¿Está bien? es. ¿Quién no Nada habló? más. ¿Quién lo dijo? Yo, Alejandro. Diego Sánchez. Sí. Claro, pero eso está en radianes y la clave está en sexa. ¿Cómo la llevas a sexa? En 180. ¿Cómo la llevarás a sexagesimal? La reversa de cómo lo conviertes. ¿Y cuál es la reversa? Multiplicándolo por 180 y 180 dividiéndolo por entre pi. pi. Ajá. Claro, eso es. Esos son mis alumnos inteligentes, ¿verdad? Claro, lo multiplico por 180 y lo divido entre pi. Sale 30 grados sexagesimales. 30 grados. Marco se Me gané el punto. ganó el punto, ¿verdad? Nunca me quedo atrás, profe.
Marcos, y bueno, Alejandro también, porque lo hizo, también halló lo del Radiano. Sí, porque yo hice la segunda parte y Alejandro hizo la Claro. primera, así que sería equitativamente y que los dos obtengamos el punto, profe. Así que Trabajo en eso es equipo. justo, eso es en Miranchi, equipo, Alejandro, un chócalo a la distancia. Oh, bien, tranquilo. Oh, Marcos se emociona por las puras. bien chicos, entonces, una vez visto esto, concluimos acá, vamos a detener